Hola a todos los amigos y amigas de Filosofía Apuntes. Estamos con Tito Lucrecio Caro, poeta y filósofo romano del siglo I a.C., cuya obra De Rerum Natura, sobre la naturaleza de las cosas, despliega con fuerza poética el pensamiento de uno también de los más grandes filósofos griegos, que era Epicuro. Nace, vive en un mundo convulsionado por la guerra, por la superstición, y sin embargo, Lucrecio nos ofrece una visión radicalmente filosófica sobre el universo, exaltando la razón, el conocimiento, la libertad interior, entre otras cosas. Su poema no solo introduce la filosofía griega al mundo latino, con un vigor realmente inédito, sino que interpela aún hoy a quienes buscan comprender la naturaleza, pero sin recurrir al mito. Y eso es lo interesante de nuestro filósofo que vamos a hablar el día de hoy, muchachos. Así que, sin más dilación, vamos allá. Bueno, la vida de Tito Lucrecio Caro está envuelta en un notable misterio, y lo poco que sabemos proviene de fuentes indirectas, escasas e incluso a veces contradictorias. Se cree que nació hacia el año 99 a.C. y murió en torno al 55 a.C., probablemente en Roma o en sus alrededores. No tenemos registros fiables sobre sus padres, linaje, su entorno familiar, lo que ha dado pie a ciertas especulaciones, aunque la mayoría de los estudiosos coinciden que pertenecía a una familia romana bien acomodada, dado su alto nivel cultural, su dominio del griego y el pensamiento filosófico epicúreo. En efecto, debió haber pertenecido a la gens Lucrecia, seguramente, pero no de la gens Patricia, sino que de la plebeya. Claro, si nosotros volvemos a nuestros estudios de Roma, acuérdense que la gens era una unidad social fundamental. La gens se trataba de un conjunto de familias que compartían un mismo nombre, un nomen, y además un antepasado común que podría ser real o mítico. Entonces los miembros de una gens estaban unidos por lazos religiosos, jurídicos y sociales. Tenían cultos familiares compartidos, sepulturas comunes, solían apoyarse mutuamente en la vida política o económica. Y claro, cada ciudadano romano tenía tres nombres: el praenomen, que es el nombre individual, el nomen, que indicaba la gens, y el cognomen, que era el apelativo distintivo de la rama familiar. Y claro, en el caso de Tito Lucrecio Caro, el Lucrecio corresponde al nomen que lo vincula con la gens Lucretia. Y la gens Lucretia era una de las más antiguas en Roma. Según la tradición, ella provenía Lucrecia, que era la mujer cuyo suicidio, tras ser ultrajada por el hijo del rey Tarquinio el Soberbio, estamos hablando de la monarquía, fíjense, romana, desencadenó la caída de la monarquía y el nacimiento de la república en el 509 a.C. Ahora bien, los estudiosos diferencian entre los Lucretii patricios, que pertenecían a la rama aristocrática, y los Lucretii plebeyos, que era una rama más modesta, pero igualmente prestigiosa. Y claro, se decía que Tito Lucrecio Caro pertenecía a esta rama plebeya, aunque con toda probabilidad a una familia acomodada. O sea, a punto quizás o casi tan igual como la gens Patricia. A 4 siglos de su muerte, San Jerónimo anotó que Lucrecio murió a los 43 años, lo que refuerza la datación de su vida entre finales del siglo II y mediados del siglo I a.C. Pero lo que llama la atención era que el mismísimo San Jerónimo nos dice que Lucrecio se volvió loco. Se volvió loco después de ingerir un filtro de amor, y que en sus ratos de lucidez habría escrito varias obras corregidas por Cicerón, por Marco Tulio Cicerón, que es otro filósofo romano, según él. Entonces esta anécdota se difundió
masivamente, pero carece de pruebas históricas sólidas. No hay fuentes contemporáneas a Lucrecio que mencionen su supuesta locura. Más bien se interpreta que esta tradición se usó como estrategia de desprestigio. Era un poeta que defendía el atomismo de Epicuro, negaba la providencia divina y afirmaba la mortalidad del alma, como vamos a ver más adelante. Entonces resultaba escandaloso para la mentalidad cristiana y obviamente San Jerónimo no lo iba a tolerar. Tildarlo de loco o endemoniado era una forma obviamente de restar la autoridad. La intensidad y solidez con que Lucrecio expone el epicureísmo, porque fíjense que era lector de Epicurio, era un seguidor de Epicurio. Y lo hace en una de sus más grandes obras, que es el De Rerum Natura, o sobre la naturaleza de las cosas, donde se indica un contacto temprano y duradero con los textos griegos. Y eso implica una formación en escuelas donde se enseñaban las doctrinas filosóficas helenísticas. O sea, Lucrecio debió haber pasado por ahí. Y esto era habitual entre jóvenes romanos instruidos, sobre todo aquellos que se inclinaban por la vida intelectual más que por la política o la militar. Y durante su adolescencia es probable que Lucrecio haya continuado su formación en el trivium romano, es decir, donde se impartía gramática, retórica, dialéctica, complementado por los estudios griegos, filosofía y ciencias naturales. Su dominio del pensamiento epicurio sugiere que entró en contacto con estas ideas a una edad bien temprana, quizá a través de un maestro griego o mediante lecturas en escuelas filosóficas de orientación epicúrea que eran frecuentes en Roma y en ciudades culturalmente ricas como Nápoles o Herculano, donde el epicureísmo tenía una fuerte presencia. Una breve referencia aparece en la vida de Virgilio, atribuido a Helio Donato, basada probablemente en Suetonio, donde se afirma que Lucrecio murió el mismo día en que Virgilio asumió la toga viril, alrededor del año 53 a.C. Sin embargo, esta afirmación presenta inconsistencias internas, ya que los cónsules mencionados, que son Pompeyo y Craso, ejercieron ese cargo juntos en el 70 y nuevamente en el 55 a.C., no en el 53, lo que pone en duda la fiabilidad del dato. Otro testimonio proviene del Cronicón de San Jerónimo, que ya lo habíamos mencionado a San Jerónimo, quien afirma que Lucrecio se había vuelto loco, ¿no es cierto?, lo que habíamos mencionado, pero que se había suicidado. O sea, ese era digamos, la información que tenía San Jerónimo. Por lo tanto, su fecha de muerte siempre está en 53, 54, 55, 56 a.C., dependiendo de los autores. Vamos con la obra, porque no se puede decir mucho más de la vida de Lucrecio. Vamos con el De Rerum Natura, que es la obra máxima de Lucrecio. Fue compuesto por el filósofo como un extenso poema filosófico dirigido a Cayo Memio. ¿Quién era Cayo Memio? Era un influente político romano del siglo I a.C., a quien el autor interpela repetidamente con expresiones muy afectuosas como mi Memio o ilustre Memio. Si bien algunos estudiosos han debatido si el poema fue pensado exclusivamente para él o si la dedicatoria fue incorporada en una etapa posterior, lo cierto es que Lucrecio se propuso liberar a Memio, y por extensión al lector romano, del temor a los dioses y a la muerte, conduciéndolo hacia la ataraxia mediante la doctrina de Epicuro. Vamos a ver todo lo que es la ataraxia, así que no se preocupen. Por lo tanto, Lucrecio sigue la filosofía de Epicurio, sobre todo en lo que concierne a la física. O sea, si bien está conteste con todas las cosas que dice Epicurio, una de las cosas que quizás más desarrolla Lucrecio con respecto a la filosofía de Epicuro es el tema de la física, el tema del clinamen, que lo vamos a ver. Paradójicamente, aunque el epicureísmo desconfiaba de la poesía como vínculo de la filosofía, Lucrecio la defiende con una brillante metáfora. Así como se unta de miel el borde del vaso para ayudar al niño a tomar una medicina amarga, su poesía embellece y hace accesible una verdad que, aunque dura, puede salvar el alma del error y el sufrimiento. Es el único poema conocido de Tito Lucrecio Caro y una de las obras filosóficas más importantes de la antigüedad latina.
está compuesto en hexámetros dactílicos. El mismo metro épico que utilizaba Homero y Virgilio, que ya vamos a ver que estas son las medidas que tenían las frases, las palabras que se utilizaban en los poemas. Y aquí este poema era un poema muy didáctico. ¿Ya? Si usted lo lee se va a dar cuenta que es muy didáctico y busca exponer y difundir la filosofía natural de Epicuro en lengua latina con el fin de liberar a los seres humanos, como habíamos dicho, del temor a los dioses. Está dividido en 6 libros. Desarrolla una cosmología materialista basada en el atomismo. No nos debería sorprender si es que sigue a Epicuro. Por lo tanto, para Lucrecio, todo lo que existe está compuesto por átomos y vacío. A lo largo de sus versos, Lucrecio explica el origen y la estructura del universo, el alma, los sentidos, los fenómenos naturales, la historia de la humanidad, muchachos, y la religión siempre desde una perspectiva racionalista y antiteológica. El poema sostiene que los dioses existen, no es que Lucrecio haya sido ateo, pero viven en un estado de beatitud indiferente al mundo humano y que la muerte no debe temerse, pues el alma es mortal, no hay sufrimiento tras el fin de la vida. El estado actual del Rerum Natura sugiere que el poema fue publicado de manera inacabada, porque termina abruptamente con una descripción sombría de la peste de Atenas. Entonces, a lo mejor podría pensarse que ese lo quiso poner como final, pero no hay una conclusión filosófica clara, contiene repeticiones, algunos pasajes inconclusos, promesas no cumplidas como el anunciado desarrollo sobre la naturaleza de los dioses en el libro quinto. Bueno, todo ello ha llevado a pensar que Lucrecio murió antes de poder revisar y concluir su obra, dejando el escrito en realidad sin pulir. Por eso también San Jerónimo hablaba sobre de que Cicerón le corregía los textos a Lucrecio. Pero como sabemos, esto es la verdad es que no está comprobado. No está comprobado que Cicerón haya podido ayudar en esto. Pero no hay duda de que hay algo inacabado aquí, en el de Rerum Natura. Sin embargo, aunque está inacabado, la verdad es que nos deja mucho a la humanidad. Y claro, tiene un estilo poético. Y es uno de los aspectos más fascinantes que un tratado que nos hable de la vida y de tantas cosas esté escrito como en una poesía. Una poesía épica por lo demás. Y claro, Lucrecio compone este poema en hexámetros dactílicos. Hexámetros dactílicos. Si usted va a preguntar qué son los hexámetros dactílicos. Bueno, es un verso clásico por excelencia de la épica greco-latina, usada por Homero, por Virgilio, y se llama hexámetro porque cada verso que tiene 6 pies métricos. ¿Y qué es un pie métrico? Bueno, un pie métrico es la unidad de medida del verso, y en este caso los pies son principalmente dáctilos y espóndeos o espondeos. ¿Qué significa el dáctilo? Se compone de una sílaba larga seguida de 2 breves y se llama así porque recuerda a un dedo que tiene una falange larga y 2 cortas. Y el espondeo es de 2 sílabas largas y se puede usar como sustituto del dáctilo para dar más solemnidad y lentitud al ritmo, ¿ya? Es decir, cuando nosotros hablamos de hexámetros, decimos 6 pies, donde los 4 primeros pueden ser dáctilos o espondeos. El quinto suele ser un dáctilo, el que le da fluidez, y el sexto es casi siempre un espondeo o también un troqueo, como se le dice. Y hay un ejemplo latino en Lucrecio, donde se ve la cadencia, cuando dice Aeneaedeum, genetrix, hominum, divomque, voluptas. Madre de los Eneadas, delicia de hombres y dioses. Si nosotros leemos esto, quizás no nos va a sorprender mucho,
Pero la verdad es que para el estudio de la poesía, esto de los hexámetros, los pies métricos, es sumamente importante. Yo lo tuve que ver en una asignatura en la universidad, lo tuve que ver en literatura inglesa. ¿Ya? En realidad la asignatura se llama Historia de los pueblos de habla inglesa y tuvimos que analizar métricamente uno de los poemas de Shakespeare, los sonetos de Shakespeare. Entonces ahí nos enseñaban lo que eran los hexámetros, los dactílicos, el espondeo y todo en inglés, pues el espondeo era spondee y todo eso. Si nosotros hablamos de lo contemporáneo, la verdad es que ya no se compone poesía popular en hexámetros. Algunos poetas experimentan, han intentado recuperarlo como una forma, pero la verdad es que ya no se hace así. Ahora sí es algo interesante para estudiar la poesía antigua. Uh-huh. Si nosotros pudiéramos poner el hexámetro dactílico en un ejemplo, así tratando de ponerlo en un ejemplo, podría ser. ¿Ah? El hexámetro dactílico, si un poema está redactado o compuesto en hexámetros dactílicos, quedaría de la siguiente forma. Vamos a poner el ejemplo de una cantante chilena que falleció hace mucho tiempo, es muy importante, seguramente ustedes la conocen, que es Violeta Parra, Gracias a la vida. Ustedes saben que es Gracias a la vida, ¿ya? Pero ¿cómo sería en hexámetro dactílico? Sería gracias a la vida que me ha dado tanto de luces y colores que entran por ojos y cienen al alma en su canto. ¿Se dan cuenta? O sea, hay un acento distinto que a veces se hace en la primera sílaba, ¿no es cierto? Y así, eso sería como un ejemplo de hexámetro dactílico para que ustedes comprendan más bien el ritmo en que se compuso la obra de Lucrecio. Uh-huh. Discúlpenme, quizá hay algunos estudiantes de poesía que podrían hacerlo mucho mejor que yo. No sé, yo pido las disculpas del caso, y es un ejemplo que solamente quise poner. Volviendo entonces a Lucrecio, vamos a ver que este poema es apropiado, es el hexámetro dactílico, es apropiado para las epopeyas, pero en vez de cantar a héroes y batallas como son las epopeyas, eleva este tema a las doctrinas de Epicuro. Y así la poesía se transforma en un vehículo más bien de filosofía, porque él mismo lo explica con la famosa metáfora de la miel en el borde del vaso, ¿no es cierto? Es para suavizar aquello, la poesía nos va a ayudar a suavizar aquello que es tan rígido, tan duro, que es la filosofía. Su estilo también combina rigor didáctico y una fuerza imaginativa, porque cada teoría, los átomos, el vacío, el alma, los sentidos, se acompaña de imágenes vívidas. La lluvia de polvo en un rayo de sol para ilustrar el movimiento atómico, la herida amorosa para describir la pasión, la peste de Atenas para mostrar la fragilidad humana. Todos estos recursos convierten ideas abstractas en visiones palpables. Un tercer rasgo es el tono solemne y épico, porque la invocación inicial a Venus no es una de simple religión, sino un recurso poético que coloca el poema en la tradición homérica y eniana. Lucrecio logra que su canto a la naturaleza tenga la gravedad de un mito, pero con un propósito filosófico. El estilo poético entonces de Lucrecio tiene un matiz dramático, pero también trágico, porque aunque su propósito es liberar al hombre del miedo, su lenguaje está cargado de imágenes de destrucción, muerte y vacío. De hecho, ese final abrupto con la peste de Atenas nos deja una sensación de absoluto catástrofe, que refuerza, ¿no es cierto?, la fragilidad de la condición humana. ¿Qué tiene este poema como contenido? Bueno, sabemos entonces que Lucrecio comienza con una invocación solemne a Venus, a quien llama Aeneadum Genetrix, madre de los Eneadas, es decir, de Roma, y Alma Venus, madre nutricia de la naturaleza.
Y esta apertura nos recuerda a los proemios de hechos de Homero, de Hesíodo y de Enio, que invocaban a las musas y sitúa el texto dentro de la tradición épica y religiosa, aunque resignificada desde la perspectiva filosófica. Venus, más que una diosa personal que intervenga en el mundo, aparece como un símbolo poético de una fuerza generadora, en línea incluso con Empédocles y con la idea epicúrea de la potencia creadora del Eros. Aunque Lucrecio sostiene más adelante que los dioses viven apartados y no se ocupan de los asuntos humanos, esta aparente contradicción se resuelve entendiendo a Venus como una metáfora del proceso vital y de la creatividad cósmica. Tras esta invocación, Lucrecio se lanza a criticar los males de la superstición y expone los principios fundamentales del atomismo. Nada surge de la nada, ni nada se reduce a la nada. Nil fiere ex nihilo, in nihilum nil posse reverti. Y el universo está compuesto por átomos infinitos que se mueven en un vacío inmenso. Los dos primeros libros detallan entonces la naturaleza de los átomos como combinaciones, movimientos, y además se explica cómo de ellos emergen todas las formas sensibles, además de refutar hipótesis contrarias. En el tercer libro aplica estos principios a la naturaleza del alma, argumentando que ésta es corpórea y perece junto con el cuerpo sin tener existencia independiente. Imagínense lo que acaba de decir Lucrecio y cómo va a caer esto en todos los filósofos que creen en el alma. De allí deriva la conclusión central: no hay que temer a la muerte, pues no es más que la extinción de la sensación. ¿Y qué buscaba con esto Lucrecio? Liberar a los hombres del miedo, que es fuente de superstición y de esclavitud espiritual. En el cuarto libro, Lucrecio aborda la teoría de los sentidos, el sueño y los sueños, y finaliza con una reflexión sobre el amor y el deseo, mostrando cómo incluso las pasiones humanas responden a causas naturales. El quinto libro se centra en la cosmología y la antropología filosófica, el origen del mundo, los astros, las estaciones, el surgimiento de la humanidad, la vida en sociedad y la invención de las artes y las ciencias. Para algunos críticos es el libro más logrado y ambicioso porque combina ciencia, poesía y filosofía en un relato amplio sobre la civilización. El libro sexto se ocupa de fenómenos naturales, los rayos, los truenos, terremotos, volcanes, vientos fríos y calores, y termina con una descripción impresionante de la peste que asoló Atenas, como habíamos dicho, durante la guerra del Peloponeso. Esto es lo que nos lleva a señalar que es muy probable que Lucrecio no haya podido finalizar esta obra. Eso en cuanto al De Rerum Natura, muchachos. Vamos ahora con el pensamiento de Lucrecio. Si nosotros estamos hablando de que Lucrecio era un firme seguidor de Epicuro, entonces nos tenemos que remontar a las escuelas helenísticas. Y entre las escuelas helenísticas había un concepto común entre algunas de ellas, que era la ataraxia. Entonces vale la pena que ahora recordemos qué es la ataraxia. Y la ataraxia es un concepto filosófico, como ustedes ya pueden saber, que significa literalmente ausencia de turbación o imperturbabilidad del ánimo. Y se refiere a un estado de calma interior, de equilibrio emocional, en el que la persona no se deja arrastrar por miedos, pasiones desordenadas, ni preocupaciones inútiles. No es apatía, sino una serenidad activa, que permite disfrutar de la vida sin sobresaltos. Para los epicúreos, ¿dónde estaría la ataraxia? Porque para ellos la ataraxia era un fin supremo. Y Epicuro enseñaba que todos los seres humanos buscan el placer, es decir, hedoné, de ahí viene la palabra hedonistas también. Pero no un placer desmedido, sino un placer estable y duradero. Y el placer más seguro no viene de los excesos, sino de la tranquilidad del cuerpo, que es la aponía, ausencia de dolor, y también de la tranquilidad que es la tranquilidad del alma, la ataraxia.
Entonces, claro, uno dice, y es muy típico pensar, bueno, Epicuro son los hedonistas. ¿Ah? Entonces la escuela de ellos es que a ti tú tienes que buscar el placer máximo. Y uno puede confundir esto muy fácilmente, porque puede pensar, ya voy a buscar el placer, aquí tengo un banquete enorme, me lo voy a comer yo solo hasta que me quede saciado de placer. Y comienzo a comer, a comer, a comer, a comer en exceso. Y claro, voy a saciar el placer, pero después voy a tener un dolor de estómago que ni te cuento. Entonces ahí, en ese momento, cuando tú empiezas a experimentar ese dolor, ya fracasaste como Epicuro, ¿no? Porque estás haciendo que el placer en realidad sea un dolor o derive más bien en un dolor. Entonces ahí sí que ya no hay mucho que decir, no sería usted, no habría alcanzado la ataraxia. Entonces, la ataraxia en la práctica epicúrea consistía en liberarse de tres grandes temores: el miedo a los dioses, el miedo a la muerte y el miedo al dolor. Y al comprender, por medio de la física atomista, que los dioses no intervienen en los asuntos humanos, el alma no muere con el cuerpo y el dolor físico puede soportarse o terminar con la muerte. Y ahí el sabio alcanza la calma, solamente en eso. Entonces, para Epicurio, tanto como también para Lucrecio, la ataraxia era la meta de la vida feliz, un estado de serenidad en el que se disfruta de los placeres naturales y necesarios, la amistad, la comida simple, la reflexión, pero ojo, sin esclavizarse a las pasiones, ni tampoco a las supersticiones. Ahí está el premio entonces de esta filosofía: vivir libre de miedos y perturbaciones. Vamos con el alma. Bueno, sostiene entonces Lucrecio que el alma es corpórea. Para él todo lo que actúa y padece debe ser material, pues solo la materia puede tener efectos reales. El alma entonces está hecha de una mezcla de átomos muy finos. Seguimos a Epicuro aquí. Muy finos, más delicados que los del aire o del fuego, que penetran por todo el cuerpo. Su función es animar y coordinar la vida, pero no posee una sustancia distinta o separada. En segundo lugar, distingue dos dimensiones del alma. Por un lado está el animus, que reside en el pecho y es sede de la mente y las pasiones, y por otro lado está el ánima, que se extiende por todo el cuerpo, responsable de la vitalidad general. Ambas partes forman una unidad inseparable que trabaja en conjunto con el cuerpo. Si el cuerpo se daña, el alma también sufre, y cuando el cuerpo muere, el alma se dispersa junto a él. Un tercer aspecto fundamental del alma es que el alma es mortal. Lucrecio combate directamente la idea de inmortalidad defendida por los platónicos y aceptada por los estoicos. Para él, creer que el alma sobrevive es un error. Es un error que alimenta el miedo a la muerte y la superstición religiosa. Insiste que al morir los átomos que componen el alma se dispersan en la naturaleza, igual que los del cuerpo. Así como antes de nacer no sentíamos nada, después de morir tampoco sentiremos. La consecuencia ética de esta visión entonces es muy clara. Tenemos que liberar al hombre del miedo a los castigos en el más allá y de la angustia esta por la muerte. Si el alma muere con el cuerpo, no hay infierno ni tormentos eternos y lo único que debemos procurar es vivir en calma, evitando las pasiones que perturban. Por eso la filosofía de Lucrecio busca alcanzar la ataraxia, que es la tranquilidad del ánimo, mediante el conocimiento de la naturaleza y la aceptación de nuestra condición mortal. Vamos ahora con la física de Lucrecio. El objetivo principal no es construir una ciencia exacta como la entendemos hoy, sino que siempre liberar al ser humano del temor a los dioses, mostrando que todos los fenómenos naturales tienen causas materiales y no dependen de una voluntad divina. El poeta insiste en que comprender los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas desde un punto de vista naturalista impide considerar los dioses o instrumentos de un designio providencial. Así, el epicureísmo se presenta
nuevamente como un camino hacia a la serenidad. Porque si conocemos la naturaleza, se destruyen todas las supersticiones y además el miedo. Ahora, esto es difícil porque vamos a tener que intentar aplicar este programa a la realidad. Y Lucrecio muestra tanto los logros como limitaciones, porque su método consiste en ofrecer múltiples explicaciones naturalistas posibles para un mismo fenómeno sin determinar cuál es la correcta. Por ejemplo, al tratar los movimientos de los astros, Lucrecio comienza a plantear varias hipótesis. Que el cielo mismo gire, que las estrellas se muevan impulsadas por corrientes de éter o de aire, o que viajen solas alimentándose de su propio sustento en el espacio. O sea, fíjense que dice, se alimentan solas en su propio sustento. O sea, ¿qué pasa aquí? ¿Acaso los astros son una especie de organismos vivos? ¿Mm? Que se mueven también por una voluntad, tienen algo vivo dentro de ellas. No lo dice explícitamente, pero pareciera deducirse. Reconoce, sin embargo, que no es posible decidir entre estas alternativas debido al vacilante progreso de la investigación. Por lo tanto, este modo de proceder muestra un empirismo abierto, pero también un límite. Lucrecio busca desplazar lo divino más que llegar a la verdad física exacta. O sea, en otras palabras, nos está diciendo, miren, todos estos movimientos de los astros se pueden explicar por un montón de alternativas, no necesariamente de que estas tienen que ser cuestiones que son absolutamente respecto a Dios o a los dioses. Y a pesar de estas intuiciones brillantes sobre la materia y el atomismo, el poeta incurre en errores significativos desde la perspectiva científica, porque en el primer libro, por ejemplo, rechaza la teoría de la Tierra esférica, ya bien establecida en la época gracias a Aristóteles y Eratóstenes, y en cambio favorece una cosmología de Tierra plana. Ahora, esto es lo que se deduce en realidad del poema, no es que lo diga explícitamente, pero se deduce. De hecho, el mismo Lucrecio rechaza la teoría de las antípodas. ¿Qué son las antípodas? En sentido literal, los lugares de la Tierra que están diametralmente opuestos entre sí. Si uno traza una línea recta atravesando el centro de la Tierra, desde un punto, el lugar que queda exactamente al otro lado son sus antípodas. Por ejemplo, las antípodas de España están en Nueva Zelanda. Las antípodas de Chile están en el sur de China, en la zona de Macao. Entonces, en la antigüedad clásica, la idea de las antípodas fue muy debatida. Los pitagóricos y Aristarco de Samos, al aceptar la redondez de la Tierra, admitían que podían existir hombres en regiones opuestas. Aristóteles y muchos romanos eran más reacios, sostenían que, aunque la Tierra fuera esférica, no podían existir hombres caminando cabeza abajo, que eso es lo que, digamos, tendría que pasar con las antípodas, ni continentes habitables al otro lado del océano. San Agustín también siglos más tarde rechazó la idea de hombres en las antípodas porque no encajaban con la versión bíblica. Entonces Lucrecio no aceptaba la visión aristotélica de una tierra esférica y por eso no admite la existencia de antípodas. Y otros señalan que en realidad Lucrecio nunca creyó en que la tierra fuera plana, etc. Siempre van a haber versiones contrarias. Vamos con la metafísica. En la metafísica de Lucrecio, el punto de partida es el atomismo epicúreo. Todo lo que existe está formado por átomos que se mueven en el vacío. Y a partir de esta base, Lucrecio niega la intervención divina en la creación y el gobierno del universo. Los dioses, según él, existen, pero habitan en un estado de perfecta tranquilidad y no se interesan por los asuntos humanos, o sea, en los dioses hay ataraxia. Por eso no son responsables ni del origen del cosmos, ni de sus fenómenos, ni mucho menos de los destinos individuales. Esta visión, al difundirse en Europa tras el descubrimiento del de Rerum Natura, fue interpretada como peligrosa y cercana al ateísmo, pues atacaba pilares centrales del pensamiento teísta, la providencia, los milagros, la oración y la vida después de la muerte, obviamente. Tal como subraya Ada Palmer, se trata de ideas que, aunque no hacen de Lucrecio un ateo en sentido moderno, fueron retomadas siglos después por corrientes materialistas
y obviamente también ateas, lo que convierte su obra en un antecedente crucial del pensamiento secular. En cuanto al repudio de la inmortalidad, Lucrecio sostiene que el alma no es un principio espiritual separado, sino uno compuesto de átomos, como todo lo existente. Así como el cuerpo físico se desintegra con la muerte, también el alma se dispersa sin posibilidad de sobrevivir. Y para explicar esta idea recurre a la imagen de un recipiente que contiene un líquido. Cuando el recipiente se rompe, el contenido se derrama y se pierde, de igual modo que al morir el cuerpo, lo hace también la mente y el espíritu, que de hecho el espíritu desaparece. La muerte entonces no es un tránsito hacia otro estado, sino una aniquilación total. Por lo tanto, este pensamiento desemboca en la idea ética más famosa de Lucrecio: no hay por qué temer a la muerte. No hay por qué temer a la muerte. Si la muerte consiste en dejar de sentir, no puede ser mala ni buena para el individuo. Y para reforzar este consuelo apela al argumento de la simetría. El estado posterior a la muerte es idéntico al estado anterior al nacimiento. Nadie sufrió por no haber existido antes de nacer. Del mismo modo, no se debe temer la inexistencia, que seguirá tras la muerte. En un pasaje poético, de hecho, compara ese estado con un sueño profundo y sereno, más tranquilo que cualquier experiencia, incluso de la vida. Veamos lo que dice Epicuro en uno de sus poemas. Vamos a tomar uno que tenga relación y dice: de aquí cualquiera fácilmente entiende la íntima misión de ánimo y alma, pues comunica al cuerpo el mismo golpe que del espíritu ella ha recibido. Esta razón enseña ser corpórea, de ánimo y alma la naturaleza, pues si hacen que se muevan nuestros miembros, si nos arrancan del profundo sueño, y si el color del rostro ellos alteran, y a todo el hombre rigen y gobiernan, estas operaciones sin contacto no se pueden hacer, ni ciertamente el contacto sin cuerpo. Por ventura, ¿negaremos que el ánimo y el alma son de una naturaleza corporal? ¿Ves además que el alma toma parte en todas las funciones que hace el cuerpo y se las comunican mutuamente? Si no daña la vida horrible fuerza de la muerte, si el choque no desune los huesos y los nervios, sin embargo viene la languidez y un abandono suave de los miembros y una grata propensión a caer, a que se siguen esfuerzos combativos a las veces de cierta voluntad de enderezarse. Luego del alma la naturaleza es corporal, puesto que experimenta todas las impresiones de los cuerpos. Vamos con el concepto de la nada. En Lucrecio la nada no existe. Es una de las afirmaciones más tajantes con las que abre el De Rerum Natura en el libro primero. Su lema es fundamental: de la nada nada se hace, ex nihilo nihil fit. Y en primer lugar sostiene que nada puede surgir de la nada. Todo lo que existe proviene de algo previo, porque la materia es eterna. Si algo pudiera brotar de la nada, cualquier cosa podría nacer en cualquier momento, sin causa ni principio, lo que haría imposible comprender la naturaleza. Del mismo modo, nada puede volver a la nada. Las cosas se disgregan, se transforman, pero sus elementos, los átomos, permanecen indestructibles. En segundo lugar, para explicar el cambio y la multiplicidad, que evidentemente existe, Lucrecio introduce el vacío, el inane, pero aclara que el vacío no es nada en sentido absoluto. Es espacio real, aunque sin materia, condición necesaria para que los átomos puedan moverse y chocar. La nada absoluto, en cambio, es un concepto sin realidad, un imposible. En tercer lugar, la negación de la nada tiene una dimensión ética. Si nada viene de la nada y nada se convierte en nada, entonces el mundo no depende de caprichos divinos, ni hay creación ex nihilo, ni castigo eterno tras la muerte. El alma misma, al morir, se dispersa en sus elementos materiales. No pasa a otra vida, no se transforma en sombra inmortal, simplemente deja de ser en cuanto individuo. La nada no nos espera, porque no es una realidad que pueda ser sentida. Al morir, ya no somos. Vamos con el concepto de clinamen. El concepto de clinamen obviamente es uno de los aportes más singulares y discutidos de Lucrecio. Frente a un universo regido por la caída rectilínea de los átomos en el vacío, gobernada solo por necesidad y causalidad, surge el problema del determinismo. Porque si todo se mueve según leyes estrictas, ¿cómo explicar entonces la libertad de los seres vivos?
Para resolver esta tensión, Lucrecio introduce la idea de una desviación mínima e impredecible en la trayectoria de los átomos, un desvío espontáneo que rompe la estricta cadena de causa y efecto. Y a este desvío lo llamamos clinamen. No ocurre en un tiempo ni lugar determinado, sino en un momento y lugar incierto y en un grado apenas perceptible. Gracias a esta mínima alteración, los átomos pueden colisionar y combinarse, dando origen a la multiplicidad de los fenómenos naturales. Pero más allá de su función cosmológica, el clinamen cumple un papel central en la ética, porque permite fundamentar el libre albedrío. El libre albedrío, ¿no es cierto?, de los seres humanos. Pero ojo que también el libre albedrío de los animales. O sea, Lucrecio creía también que había libre albedrío de los animales, porque introduce la posibilidad de acciones no completamente predeterminadas por la necesidad mecánica. Entonces, de este modo, el clinamen tiene una doble importancia. Por un lado, es un principio físico que explica cómo de un universo de átomos en caída paralela pudo surgir la complejidad de la naturaleza, y por otro, un principio filosófico que busca resguardar la libertad, siempre Lucrecio pensando en la libertad del ser humano. Otro de los temas interesantes de Lucrecio es el amor, o más bien el llamado mal de amores. Lucrecio habla del amor como un verdadero mal o enfermedad, y lo hace con un tono muy crítico en el De Rerum Natura, especialmente en el libro cuarto. Para él el amor no es una fuerza divina ni un estado noble, sino una perturbación peligrosa del alma que roba la serenidad del sabio. Lo llama morbus amoris o incluso furor amoris, es decir, enfermedad o delirio del amor. Esta condición surge cuando los simulacros, esas imágenes atómicas que emanan de los cuerpos, penetran por los sentidos y excitan el deseo, generando una agitación continua. En este sentido, Lucrecio describe el mal de amores con términos muy cercanos a la medicina, porque habla de un veneno interno que causa síntomas en cuerpo y mente. Causa insomnio, fiebre, pérdida de fuerzas, palidez, desasosiego. El enamorado se obsesiona con la persona amada, exagera sus virtudes y transforma incluso sus defectos en supuestas bellezas. La mente cae en un estado febril que impide el juicio sereno y esclaviza la razón. El amor pasional, según Lucrecio, nunca ofrece satisfacción verdadera. Después del contacto físico, lejos de extinguirse, el deseo renace más intenso porque busca algo imposible, la fusión total con el ser amado. De ahí la frustración constante, los celos, la angustia y la ansiedad que hacen del amor un círculo vicioso que destruye el equilibrio del alma. Para el epicúreo, ese equilibrio, que es la ataraxia, es la meta suprema y el amor en cambio se convierte en su peor enemigo. Por eso Lucrecio aconseja evitar caer en esta enfermedad. La recomendación es mantener la satisfacción del deseo dentro de los límites moderados, sin quedar prisionero de un único objeto amoroso. Si el amor se desborda, hay que buscar remedios, recurrir a otras compañías, distraer la mente, cultivar la filosofía. No se trata de negar todo afecto humano, sino de escapar de la dependencia obsesiva que convierte al amante en esclavo. Describe entonces cómo el amante, al ver y desear al ser amado, recibe como una especie de dardo que se clava en lo más íntimo. Es una metáfora médica. El amor penetra como una herida invisible, produciendo una hemorragia interior que no cesa. Y ese dolor no se cura con la unión sexual, porque incluso después del encuentro la herida sigue abierta. El amante ansía más, busca una fusión imposible y por eso queda atrapado en un ciclo de deseo y frustración. Lucrecio señala entonces que los amantes se consumen con una herida oculta, lo cual traduce el sufrimiento del mal de amores en términos físicos. El corazón, agitado por las imágenes, la simulacra que habíamos dicho, del amado, late con fiebre y la herida se profundiza cada vez que se reaviva el deseo. Así el eros se convierte en veneno, da la ilusión de placer, pero en realidad prolonga la dolencia y esclaviza al alma. Por eso insiste en que hay que cuidarse
de esa herida. Vamos con la visión del universo de Lucrecio. El universo en Lucrecio está descrito también en Rerum Natura, con una visión materialista y radicalmente distinta a la tradición platónica o cristiana posterior. Porque en primer lugar, el universo es infinito en extensión, fíjense, infinito en extensión. Lucrecio sostiene que los átomos, siendo infinitos en número, necesitan un espacio igualmente infinito para moverse. Si hubiera un límite, los átomos chocarían contra él, pero al no existir un borde, siempre hay más espacio y más materia más allá. El cosmos no tiene un centro, ni un arriba, un abajo absolutos. O sea, fíjense, incluso está adelantándose a Nicolás de Cusa, a Giordano Bruno, diciendo el cosmos no tiene centro ni arriba ni o abajo absolutos. O sea, no lo dice literalmente o expresamente, pero se da a entender. En segundo lugar, el universo no ha sido creado por los dioses ni responde a un plan providente. Surge de la combinación azarosa de átomos en el vacío. Los dioses sí existen, dice Lucrecio. Viven apartados, eso sí, sin intervenir en los asuntos humanos. Entonces, esto de que las cosas se hacen para algo, no, la verdad es que esto no es así, sino que aparecen y persisten por la dinámica de la materia. El universo, así entendido entonces, también contiene, fíjense, infinitos mundos. Infinitos mundos. Lucrecio entonces nos dice que en nuestro mundo los átomos han dado lugar a tierras, mares, astros y seres vivos. Y también en otras partes del infinito se forman otros mundos. Algunos se desarrollan, otros perecen. Hay una pluralidad de mundos y es consecuencia natural de la infinitud de la materia y del vacío. Finalmente, el universo es mortal en sus partes, pero eterno en su fondo. Cada mundo, como el nuestro, tiene un inicio y un fin. Puede desgastarse, agotarse o ser destruido. Sin embargo, los átomos que lo componen no mueren, se redistribuyen para formar nuevas combinaciones. De este modo, la naturaleza es eterna, aunque las formas que adopta sean pasajeras. Vamos con la concepción de la muerte en Lucrecio. En primer lugar, afirma que la muerte no es nada para nosotros. El alma y el cuerpo son inseparables y ambos están hechos de átomos. Al morir esos átomos se disgregan y no queda un yo que pueda experimentar algo. Por lo tanto, nil igitur mors est ad nos. La muerte, pues, nada es para nosotros, tal como enseñaba Epicuro. Hay que tener cuidado con la muerte porque el temor a la muerte corrompe la vida. El temor a la muerte impulsa la ambición, la avaricia, la guerra, la crueldad, porque los hombres buscan inmortalizarse ¿con qué? Con las riquezas, con el poder y la fama. El sabio, en cambio, se libera de esas pasiones aceptando su mortalidad y vive con serenidad. También, obviamente, se describe la muerte en términos médicos. El cuerpo se enfría, se disuelve en cohesión de los átomos y el alma, compuesta de partículas sutiles, se dispersa en la naturaleza. No hay tránsito a otro mundo, ni supervivencia del alma como entidad separada. No hay nada de eso. Por un lado, es claro que Lucrecio está tomando los mismos resguardos que habría tomado en este caso Epicuro. Vamos con la civilización. Lucrecio toma elementos de Empédocles, especialmente la idea de que las formas de vida surgen por combinaciones naturales y que aquellas que no logran adaptarse desaparecen. En el libro quinto describe cómo la Tierra produjo criaturas monstruosas, algunas sin pies, otras sin boca, otras incapaces de reproducirse, que finalmente se extinguieron. Solo sobrevivieron aquellas capaces de conservarse y perpetuarse. Esto nos puede sonar muy similar a lo que podría haber dicho Charles Darwin. ¿Ah? Puede ser un antecedente. O sea, acá hay un mecanismo de selección natural, pero sin intervención sobrenatural. En cuanto a la civilización humana, Lucrecio traza una narración progresiva. Primero los hombres vivían solitarios, sin lenguaje ni vínculos estables. Luego, con el descubrimiento del fuego y la formación de las primeras familias, comenzaron a unirse para protegerse y sobrevivir.
De allí nacieron el lenguaje, la agricultura, la música, la poesía y finalmente las leyes y la vida en común. La religión misma, según él, nació del miedo y de la ignorancia frente a los fenómenos naturales. Ahora bien, Lucrecio introduce una mirada crítica y pesimista sobre el progreso y usa la metáfora de las tres edades de los metales, del oro, la plata y el bronce. Pero en vez de hablar de una decadencia moral como lo diría, por ejemplo, Hesíodo, interpreta la historia como un crecimiento humano semejante al desarrollo de un individuo. Ahora bien, aclara que cada avance técnico-cultural no nos libera del sufrimiento, sino que lo reemplaza por otro. El descubrimiento del hierro trae consigo la guerra, el comercio trae la avaricia y la vida urbana trae la ambición. A propósito de los metales, también Lucrecio creía que la fundición de los metales fue descubierta por accidente. Bueno, el resultado, por ejemplo, de un incendio forestal, cosas de ese estilo, o que el uso de las piedras y las ramas que se usaban sobre el cobre o sobre algún metal, etcétera, y que provocaba fuego. Y siguiendo con la civilización, bueno, el progreso por sí mismo no garantiza la felicidad. El verdadero progreso para Lucrecio está en la filosofía de Epicuro, que enseñaba a controlar los deseos, a distinguir los naturales y necesarios de los superfluos. Y vamos a hablar también de la peste de Atenas. ¿Ya? Este último tema que nos señala Epicuro, ¿no? Lucrecio. Y como sabemos es el tema con el que cierra el De Rerum Natura. Es un final sorprendente y enigmático porque después de cientos de versos donde promete liberar al hombre del miedo a la muerte, termina con una descripción finalmente oscura y sin consuelo. Históricamente la peste ocurrió durante la guerra del Peloponeso, es decir, siglo V a.C., cuando Atenas fue sitiada por Esparta. Tucídides, que fue testigo directo, narró el brote en su historia de la guerra del Peloponeso. Se trataba probablemente de una epidemia de fiebre tifoidea, otros sugieren que fue una viruela o ébola, que mató a miles, incluido el propio Pericles. Lucrecio retoma esa narración de Tucídides, casi palabra por palabra en algunos pasajes, pero le imprime su sello poético y filosófico. Describe la peste con un tono macabro, un tono realista, cuerpos apilados en las calles, templos llenos de cadáveres, padres que abandonan a sus hijos, la ciudad colapsada en el miedo y la desesperación. ¿Les suena parecido? Lo impactante es que no ofrece ningún cierre optimista, ni tampoco una lección moral que podamos sacar de esto. O sea, el poema se interrumpe abruptamente después de esa visión de horror. Entonces, esto ha generado debates como los que habíamos señalado. O sea, parece que no terminó la obra. Otros piensan que también lo dejó así a propósito, como una advertencia. O sea, la naturaleza es indiferente y cruel, y la única defensa es el conocimiento filosófico. Desde el punto de vista poético, la peste de Atenas es un clímax trágico, o sea, después de cantar la belleza del cosmos, el poder de la naturaleza, termina mostrando la fragilidad humana frente al azar atómico y a la enfermedad. La peste de Atenas es el último golpe de Lucrecio contra las ilusiones religiosas. No fueron los dioses quienes castigaron a los atenienses, sino la naturaleza que sigue sus propias leyes. Y el poema entonces concluye mostrando que solo la filosofía puede dar serenidad, aunque la vida humana esté siempre expuesta al sufrimiento y a la muerte. Quizá ese sea el mensaje que nos quiso transmitir Lucrecio finalmente. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la religión? La religión de Lucrecio es uno de los temas más polémicos. Él no es un ateo en el sentido moderno porque reconoce la existencia de dioses, pero sí es un crítico radical de la tradición religiosa y de todo lo que produce miedo, superstición y sometimiento. Distingue entre religio y pietas. La religio es para él la superstición dañina que esclaviza la mente humana. Se expresa en ritos sangrientos, temores irracionales y creencias en castigos divinos,
Como ejemplo recuerda el mito de Ifigenia, sacrificada por su propio padre Agamenón para obtener vientos favorables. Así la religión lleva a crímenes atroces. En cambio, la pietas verdadera no consiste en sacrificios ni en rezos, sino en contemplar el orden natural del mundo y vivir en serenidad. El sabio Epicurio muestra reverencia hacia la naturaleza misma, entendida como la fuente de todo lo que existe. Por lo tanto, los dioses existen, pero viven en el intermundia, en espacios alejados, en un estado de ataraxia que nosotros no alcanzamos. No crean el mundo, lo gobiernan y tampoco se preocupan por los hombres. Su beatitud es perfecta, es un modelo de vida serena, pero no se relacionan con nosotros. También esto realmente, la religión tiene un componente de angustia, ¿no es cierto? El miedo a los dioses y el castigo después de la muerte. Al mostrar que el alma es mortal, entonces, que los dioses no intervienen y que todo tiene causas naturales, el poeta, es decir, Lucrecio, libera al lector de todos esos terrores. El poema, cuando empieza con una invocación a Venus, a primera vista parece contradictorio, pero en realidad Venus no aparece como una diosa personal, sino como un símbolo poético de la fuerza vital de la naturaleza, muy inspirado en Empédocles. Lucrecio entonces se inserta en la tradición épica, invocación a una divinidad, pero resignifica la escena para mostrar que la verdadera potencia está en la naturaleza misma y no en un dios providente. ¿Y qué sacamos en limpio con respecto a los que comentaron a este hombre, este gran hombre que es Lucrecio? Bueno, en la antigüedad clásica la obra de Lucrecio tuvo una recepción ambivalente, pero indudablemente influyente. O sea, la primera crítica registrada proviene de Cicerón, que en una carta a su hermano Quinto describió la poesía de Lucrecio como llena de brillantez inspirada, pero también de gran arte. Entonces este juicio muestra un reconocimiento temprano de la fuerza creativa como de la disciplina literaria del poeta. Sin embargo, no hay una adhesión explícita a la filosofía epicúrea de parte de Marco Tulio Cicerón. Recordemos que a Marco Tulio tampoco le gustaba mucho el epicurismo, ¿ya? Era más estoico en ese sentido. Otros autores de la República y del Imperio también se relacionaron con su obra. Julio César parece haber hecho alusiones indirectas a De Rerum Natura en su Guerra de las Galias, lo que indicaría que el poema circulaba en medios intelectuales y políticos de gran prestigio. Más clara es la referencia de Virgilio, según el segundo libro de las Geórgicas, donde celebra al hombre que ha descubierto las causas de las cosas y ha vencido el miedo y el destino, una alusión casi transparente al ideal lucreciano. Según el estudioso David Sedley, esta evocación resume 4 grandes temas del poema: la explicación causal del mundo, la eliminación del temor, la reivindicación del libre albedrío y la negación de la inmortalidad del alma. Durante la época imperial, Marco Manilio retoma a Lucrecio en su Astronómica, pero desde una perspectiva contraria, el estoicismo determinista. Sus alusiones parecen configurarse como una refutación al punto de que algunos especialistas lo han descrito como un verdadero anti-Lucrecio. Paradójicamente, tanto De Rerum Natura como la Astronómica fueron redescubiertos juntos por Poggio Bracciolini en el siglo XV, mostrando la vigencia simultánea de ambas visiones del cosmos. Los poetas posteriores también se hicieron eco del legado de Lucrecio. Ovidio lo elogió en sus Amores, asegurando que sus versos solo perecerían con el fin del mundo. Estacio en sus Silvae lo calificó de sublime y erudito. Además se han detectado ecos de su influencia en poetas elegíacos como Cátulo, Propercio y Tibulo, así como en el lírico Horacio. Entonces el tono poético y filosófico del Rerum Natura permeó los distintos géneros literarios. La prosa tampoco fue ajena a su impacto. Escritores como Vitruvio, Velleio, Quintiliano, Tácito, Fronto, Cornelio, Apuleyo, Higinio, mencionan o citan el poema.
Plinio el Viejo también lo utilizó como fuente en su Historia Natural, y Séneca el Joven citó hasta 6 pasajes de la obra en diferentes tratados, lo que refleja una profunda afinidad entre la moral estoica y algunas instituciones naturalistas. ¿Y qué pasa en la cristiandad? ¿Cómo fue recibido? Bueno, con desconfianza y rechazo. O sea, la negación de la providencia divina y de la inmortalidad del alma lo convirtieron en un autor incómodo para los primeros pensadores cristianos. Lo vieron como representante de un materialismo incompatible con la fe. Por eso la mayoría de los padres de la iglesia lo mencionaron de manera crítica o bien lo ignoraron por completo. El caso más destacado es el del apologista Lactancio en el siglo IV, quien lo cita con frecuencia en sus Institutiones Divinae, en el Epítome y en De Ira Dei. Aunque reconocía que los ataques de Lucrecio a la religión romana eran sólidos argumentos contra el paganismo y la superstición, los consideraba inofensivos frente a la verdad del cristianismo. Lactancio además ridiculizó el contenido científico del Rerum Natura y descalificó a su autor con dureza llamándolo poeta inanissimus, es decir, el más inútil de los poetas. Incluso confesaba no poder leer más de unas pocas líneas sin reírse, ironizando sobre la supuesta falta de sensatez del poeta epicúreo. Después de Lactancio, las menciones de Lucrecio por parte de los padres de la Iglesia fueron casi siempre negativas, lo que contribuyó a que su obra cayera en una relativa marginalidad dentro de la tradición cristiana. La gran excepción de la recepción de Epicuro en la cristiandad fue el gran San Isidoro de Sevilla. San Isidoro de Sevilla, un filósofo espectacular del siglo, podemos decir siglo VI, VII, quien en su obra de Natura Rerum y las etimologías citó hasta 12 pasajes del Rerum Natura, tomados de casi todos los libros excepto el tercero. Isidoro aprovechó el material de Lucrecio no para promover el epicureísmo, sino como fuente de información en astronomía e historia natural, integrándolo dentro de su gran proyecto enciclopédico que es la Etimologías, chiquillos, que es un texto fascinante, que lo vamos a ver, por cierto, vamos a ver a San Isidoro de Sevilla con sus Etimologías. Un siglo más tarde, el monje historiador Beda, es decir, el venerable Beda, compuso también un de Natura Rerum, inspirado en el texto de Isidoro, pero ya sin referencia alguna a Lucrecio. Y ahí estaba mostrando entonces que algunos eruditos cristianos aprovecharon fragmentos de sus obras para fines enciclopédicos, pedagógicos. El poeta epicúreo quedó mayormente relegado en la tradición medieval temprana, asociado entonces a doctrinas que contradecían la fe, pero se utilizó su obra como una cuestión metodológica, pedagógica. La situación cambiaría bastante más en el Renacimiento, porque la obra de Lucrecio vivió un verdadero renacer gracias al redescubrimiento de su Rerum Natura y a la mano de el gran Poggio Bracciolini en 1417 en un monasterio alemán. Este hallazgo fue fundamental porque devolvió a Europa un texto que había circulado de manera fragmentaria en la Edad Media y que debido a su crítica a la religión y a la inmortalidad del alma había sido relegado por la tradición cristiana. Con el humanismo, sin embargo, la curiosidad por los textos clásicos y la nueva valoración de la naturaleza como objeto de estudio volvieron a darle un lugar destacado. Recordemos que por eso se llama Renacimiento, o sea, querían hacer renacer el pensamiento de la antigua Roma, la antigua Grecia. Los mecenas querían información, entonces les pagaban a ciertos intelectuales para que buscaran estos textos, para que hicieran un trabajo intelectual y trajeran nuevamente a Roma y Grecia a la época. El poeta Lucrecio fue leído tanto con entusiasmo como con recelo. Para muchos humanistas, la obra representaba una fuente poética y filosófica de enorme belleza, además de un compendio de ideas naturalistas que anticipaban debates modernos sobre la física, pero también sobre la materia y el universo. Sin embargo, su negación de la providencia y su visión materialista del alma
lo convirtieron en un autor incómodo para las autoridades religiosas, que a menudo lo toleraron solo como poeta, pero no como filósofo. Ahora, algunos pensadores lo recibieron con una gran admiración. Por ejemplo, Giordano Bruno leyó a Lucrecio en clave cósmica y filosófica, encontrando afinidad entre el atomismo y su propia visión del universo infinito y animado. Montaigne, en sus ensayos, también se dejó influir por la idea de Lucrecio, especialmente en su reflexión sobre la muerte y el miedo a la inexistencia, a la que responde con la serenidad epicúrea. Maquiavelo, aunque más político que filósofo natural, también conocía el poema y compartía la visión desmitificadora del mundo. En el terreno científico, las intuiciones de Lucrecio sobre el atomismo resultaron atractivas para pensadores como Galileo, que aunque no adoptó el epicureísmo de manera literal, valoró la idea de los fenómenos que podían explicarse sin recurrir a la intervención divina. Así entonces el De Rerum Natura se convirtió en un texto puente entre la tradición clásica y el nacimiento de la ciencia moderna. Algunos sectores eclesiásticos lo consideraron peligroso, llegando a asociarlo con el ateísmo o con herejías materialistas. Entonces era mucho mejor que circulara el De Rerum Natura entre los humanistas, que lo iban a conservar y lo iban a encontrar imprescindible para su filosofía. No estoy muy seguro si el De Rerum Natura fue incluido en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica para que no se leyeran. No lo tengo muy claro, pero sería interesante conocer ese dato. Bueno, muchachos, entonces hemos terminado la vida y obra de Lucrecio. Probablemente una de las historias más envueltas en misterio. Sabemos algunos datos de su vida, provienen muchos de fuentes tardías, a menudo hostiles, ¿cierto? No sabemos mucho, estuvo siempre ocultado el pobre Lucrecio y su obra, pero bueno, fueron revividas después en el Renacimiento con mucho fervor, con mucho apoyo de parte, por ejemplo, del mismísimo Giordano Bruno, de Montaigne, porque cuando las obras son demasiado buenas, ¿ya? Este poema, por ejemplo, del Rerum Natura, es imposible que se pueda mantener oculto por mucho tiempo, ¿no? Aunque claro, hay obras que, por ejemplo, es posible que no sepamos nunca qué habrá sido con ella. Por ejemplo, el segundo libro de la Poética de Aristóteles, no sabemos qué habrá pasado con eso. En fin, es una obra muy, muy interesante, muchachos. Es un poema largo, o sea, prepárese para una gran lectura, pero es divertido y es rápido de leer, por lo demás. De repente hay una que otra palabra que puede interrumpir la lectura, pero si uno busca y tiene un diccionario a mano, no hay mayor problema. Y por otro lado, a mí me parece que Lucrecio también es un puente bastante interesante que une la antigüedad clásica y la modernidad. Es un testimonio de razón porque nosotros por la historia tradicional siempre damos por sentado, bueno, este hombre habló primero de tal y determinada cosa, y tenemos otros que están escondidos, como por ejemplo Lucrecio, ¿no? Y vemos que las ideas de Lucrecio están, por ejemplo, en muchos filósofos modernos. Y si bien podríamos decir que no necesariamente los filósofos modernos sacaron sus ideas de él, podemos decir que Lucrecio quizás las señaló primero. Y eso tiene, por supuesto, que un gran mérito, ¿no? Los dejo invitados para el grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y al grupo de la comunidad para que hablemos de este y otros temas.
Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Desde el equipo de Filosofía Apuntes queremos dar un profundo y caluroso agradecimiento a quienes hacen posible que este proyecto educativo siga creciendo. A nuestro mecenas medieval, el nivel más alto de apoyo, Gab Welther. Amigo, tu respaldo ilumina este proyecto como un manuscrito entre velas. Gracias por ser parte esencial de esta comunidad pensante. Saludamos también a nuestros valientes mecenas romanos que son Abstract Panicker, Luan Santos, Jorge Ríos, Diara94, Ricardo, Jorge Garay, Leticia Mejías, José Manuel Santos y Jesús Morillo. Gracias por apoyar la filosofía y permitir que sigamos compartiendo contenido riguroso, independiente y accesible. Y tú, que estás viendo esto, si valoras este trabajo y aún no lo haces, suscríbete al canal, comenta, dale like, comparte todo el contenido con quienes aman el pensamiento. Y si quieres ir un paso más allá, únete como mecenas y apoya este proyecto educativo y cultural. Pulsa el botón unirse que está debajo de cada video y forma parte de esta comunidad que piensa, imagina y transforma. Sigamos filosofando juntos. Que estén bien, cuídense, chao.